el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. ...14 de julio de 1789... En París había noticias claras de lo que estaba pasando en Versalles. En Versalles estaba reunido el tercer estado convertido en Asamblea Nacional. Había una gran movilidad social, había una gran presión sobre el rey, sobre Luis XVI, que estaba pagando efectivamente lo que no hizo, porque Ave María, si sus antecesores Luis XV y Luis XIV hicieron cositas que tenían tanto que molestar al pueblo francés, pero esa es otra historia. En París no se sabía qué hacer, no se sabía cómo responder, hasta que alguien resolvió que había que cargar sobre la Bastilla. La Bastilla era un castillo para ese momento absolutamente inabordable. Había que hacerle un asedio, y un asedio con artillería pesada y un asedio muy complicado. La gente se pregunta entonces cómo cayó la Bastilla. Pero el pueblo se fue sin preguntar y se fue a la Bastilla. La Bastilla tenía defensores, tenía cañones, tenía explosivos que hubieran volado centenares o millares de los franceses que llegaron, de los parisienses que llegaron a tomarse la Bastilla. Como los del Faubourg Saint-Antoine, lo del barrio San Antonio, que era un barrio obrero que se vino todo en masa contra la Bastilla. Y empezó el asedio, un asedio que no tenía horizonte, pero los defensores de la Bastilla no tenían convicción, estaban acosados por su conciencia. El director de la Bastilla era un bandido que se robaba la plata que le daban para darle comida a los prisioneros, unos prisioneros que estaban en unos calabozos cachot, se dice en francés, espantosos, donde languidecían de hambre y de toda clase de penalidades, porque el alcaide, ya lo llamaríamos, de la Bastilla, se robaba la plata de la comida, la plata que le daban para un mobiliario elemental, para colchones, para lo que se necesitaba para mantener los presos, que no eran tantos como lo cree la imaginería popular sobre lo que fue ese asalto a la Bastilla, pero que eran suficientes para llenar de ira la conciencia popular contra la Bastilla. Entonces empezaron una suerte de negociaciones. A la Bastilla la defendían unos militares suizos que dispararon contra la comunidad. Dice en su historia de la Revolución Francesa Michelet que hubo más de 80 muertos y hubo más de 80 heridos por los disparos de los guardias suizos, especialmente. Delaunay, se escribe Delaunay, no sabía cómo defender el fuerte y no sabía si mantenerse ahí o si negociar o qué podía hacer. Y le permitía, entró en conversaciones con los asaltantes y ese fue una equivocación brutal. Dice el mismo Michelet que realmente el pueblo no se tomó la Bastilla, que la Bastilla se entregó. Pero pasaban las horas del día y la Bastilla no se entregaba, eso no terminaba, y se decían los asaltantes, bueno, ¿y qué pasa si llega la noche y no nos hemos tomado la Bastilla? ¿Qué va a pasar? Toda la artillería, todo el poder de la pólvora, en algún momento Delaunay da la orden de volar toda la pólvora que había disponible, lo que hubiera causado una tragedia sin orillas en el pueblo de París. Sus propios soldados se lo impidieron. Tenía 2 guardaespaldas de una fuerza ciclópea, una especies de Hércules, que primero se batieron, que lo protegieron, pero finalmente todo fue inútil. A las 5:30 de la tarde sonaron los gritos, le claxon, las sirenas. La Bastilla había caído y la cabeza de Delaunay estaba metida en una pica. Los muertos defensores no fueron muchos, inclusive los asaltantes los protegieron y les dieron de comer, porque estaban exhaustos por la defensa de un fuerte
que no cayó, como lo dice Michelet, sino que se entregó. La mala conciencia los entregó. Y se consumó la toma de la Bastilla. Y con la toma de la Bastilla, el pueblo quedó dueño de la situación. ¿Qué era el pueblo? Una masa que no tenía jefe claro. Algunos trataban de ser directores, algunos trataban de imponer el orden, algunos trataban de hacer alguna cosa razonable en medio de aquel caos. Pero era el 14 de julio de 1789. Era el fin de un régimen. Era el nacimiento de un nuevo mundo que le abriría las puertas a un sistema democrático, a la defensa de unos derechos humanos, pero también al caos, también al terror, también a una situación que conduciría las veleidades y las vicisitudes y las contradicciones de la historia de un régimen monárquico a un régimen imperial. La Revolución Francesa terminaría abriéndole las puertas a Napoleón Bonaparte, emperador. 14 de julio de 1789. Cae la Bastilla y empieza en firme la Revolución Francesa, no ya como un movimiento incipiente, sino como un movimiento, un turbión, dicen los historiadores, incontenible, que conduciría a lo que pasó después, porque nunca se concentraron tantos acontecimientos tan catastróficos en casos, tan brutales en otros, tan sublimes en otros, como los que se concentraron en Francia entre 1789 y 1795, de la Asamblea Nacional al Directorio, de Luis XVI a abrirle la puerta a un pequeño caporal, le petit caporal, que se apoderaría de Europa entera como el emperador Napoleón Bonaparte. La Bastilla no cayó, lo dice Michelet, se entregó un día como hoy, 14 de julio de 1789.